Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente aquí juntos para estudiar nuestra lección número 8 del cuarto trimestre del 2024. Esta lección lleva por título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y recuerda que este trimestre estamos estudiando el tema general, temas en el Evangelio de Juan. Antes de iniciar nuestro estudio de la lección, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Aquí tienes el link, si no lo has hecho todavía. Activa la campanita de notificaciones para que recibas un mensajito cada vez que subimos un video. Y recuerda dejarme un like. De esa manera, tus amigos también pueden ver este video. Además, comenta, envía saludos, comuniquémonos por medio de este canal y sobre todo comparte este material para que llegue hasta el fin del mundo y que sea predicado este evangelio y Cristo venga pronto. Nuestra lección para esta semana nos va a enseñar cuánto habló el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y esa era la escritura de los religiosos de aquel entonces. Y no lo conocían. Juan se esmeró en escribir todas las cosas, todas las señales, los acontecimientos, tanto naturales como sobrenaturales, sobre Jesús, para demostrar que Él era el Mesías. Y que recordemos que Él vino a dar testimonio del amor que el Padre tiene por nosotros. También debemos de recordar que Jesús no vino a demostrar a nadie nada. Jesús vino a dar evidencia del amor que el Padre tiene por nosotros y a cumplir su misión de Salvador del mundo. El versículo para esta semana dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan el Bautista. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Eso dice Juan 5:36. Jesús vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían dicho las escrituras. Sin embargo, Juan dice en el versículo 10 del capítulo 1 que él vino al mundo y a los suyos, pero no lo conocieron. Y esta es una declaración muy triste porque él estaba en el mundo que él creó, pero el mundo no lo conoció. Muchos no lo reconocieron como realmente era, aunque deberían haberlo hecho, especialmente en vista de que todo lo que Jesús dijo e hizo, y más aún porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Y si eran estudiosos de las escrituras, debieron haber conocido al Mesías. Bienvenido al estudio de la lección número 8 para el 23 de noviembre, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La primera parte de nuestra lección lleva por título Señales, obras y prodigios. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de evidenciar que Jesús era el Mesías y que provenía del Padre. Esa era la preocupación de Juan, dejar suficiente evidencia de que Jesús era el Mesías prometido. Este estudio está basado en Juan 5, 17 y 20 y en Juan 5, 36 al 38. La relación entre Jesús y el Padre Celestial era tan íntima que Jesús podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo quiero compartir contigo lo que dice Juan 5, 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis
visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Miren de todo lo que se perdían los incrédulos. Y hay muchas cosas que los incrédulos actualmente se pierden. Jesús y el Padre eran uno. El Padre, dijo Jesús, está en mí y yo en Él. Jesús no venía a ver si podía hacer algo por nosotros. Él venía a cumplir la misión que el Padre le había dado. ¿Y saben cuál era esa misión? Demostrar cuánto nos ama el Padre. Esa era la misión de Dios. El propósito de la venida de Jesús era hacer las obras que el Padre lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer las obras que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que procedía del Padre. Pero tristemente, y a pesar de las poderosas señales del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Eso lo encontramos en Juan 10, 24 y 25. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero ¿cómo podían negar las señales, las obras, los prodigios? Eran testimonio poderoso de que era divino y de que procedía de su Padre. Yo espero, querido, que tú no estés entre los incrédulos. Yo espero que tú estés en los que, como Pedro, digan: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La segunda parte de nuestra lección lleva por título La autoridad de las Escrituras. Y el Antiguo Testamento, esta porción de la Biblia que ha venido a ser piedra de tropiezo para muchos. Algunos se atreven a decir que el Antiguo Testamento perdió su validez. Pero entonces, ¿qué hacemos con todas las promesas que están contenidas en el Antiguo Testamento? En los Salmos. ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, eso sí es válido, pero lo otro no. No logro entender esa posición todavía. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría, fueron las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y en el caso del Evangelio de Juan está citado, pero muchísimas veces. Este estudio está basado en Juan 5, 39 y 40, 46 y 47. Jesús era muy claro. Si estudiamos las Escrituras, lo conoceríamos y le creeríamos. Por eso Jesús dice en Juan 5:39 que las Escrituras dan testimonio de él. La pregunta es: ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo? Por supuesto que al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, estaba escribiéndose. La vida de Jesús y su ministerio fue un cumplimiento a lo que en el Antiguo Testamento se decía de él. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo no está diciendo que solo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Él dice toda la Escritura. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a conocer a Jesús.
vamos a conocer cuánto nos ama y le vamos a creer a sus promesas. No dejes que te engañen. Estudia las Escrituras. La tercera parte de la lección lleva por título Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, la primera parte. Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. Y recuerda que cuando Jesús se refería a las Escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. A primera vista, pareciera innecesario que Jesús diera autoridad a las Escrituras. Todos creían en las Escrituras. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, para que lo encontraran en las Escrituras. Juan registra muchas citas directas y hace muchas alusiones al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan 1:23 e Isaías 43. Está la profecía del ministerio de Juan el Bautista. Juan 12:16, Salmo 69:9, está el acto de la limpieza del templo de los mercaderes y los cambistas. Estaba profetizado todo eso. Y cuando Jesús lo hizo, se asustaron, hasta se enojaron con él. Y así Juan hace varias citas del Antiguo Testamento. No solo Juan, sino también Pedro, lo hace Pablo, lo hace Mateo, lo hace Marcos, lo hace Lucas. Es que el Antiguo Testamento eran las escrituras del tiempo de Jesús. Y todos los escritores subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aunque los discípulos oían a Jesús citar lo que las Escrituras decían de él, ¿cuándo fue que los discípulos entendieron realmente las Escrituras? Lo que decían las Escrituras de Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? Fue recién después que murió, cuando resucitó y se les apareció. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho eso, que él iba a resucitar. Y hasta entonces comenzaron a recordar todo lo que las Escrituras decían de él y comenzaron a creer que realmente lo que Jesús decía era lo que estaba escrito en las profecías. Hoy quiero recordarte lo que Jesús le dijo a Tomás. Ya no seas incrédulo, cree, estudia la Biblia, conoce a Jesús, encuéntralo ahí y créelo. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, segunda parte. Jesús dijo a los líderes religiosos, escudriñen ustedes las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. 5:39 de Juan. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento, como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Es maravilloso ver cuando estudiamos las Escrituras que en Jesús no solamente se cumplieron las profecías acerca del Mesías, sino que se usaron las mismas palabras en el cumplimiento de ellas, como por ejemplo Juan 12:13 y Salmo 118:26. Tú puedes leerlos y verás que en el cumplimiento de la profecía de Salmo 118:26, Jesús repite las mismas palabras en Juan 12:13. ¿Cómo podían confundirse? ¿Cómo podían pensar que no era el Mesías? Muy pronto seremos probados en nuestra fe. Y la única manera que tendremos de responder con plena certidumbre
es como lo hizo Jesús. Escrito está. Pero si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a saber el escrito está? Estudia tu Biblia. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Desde abajo. Siempre lo he dicho, que los que creen en la veracidad de las escrituras, pero no creen en el origen divino de Jesús, quisieran que el libro de Juan no existiera, o a lo mejor hasta quisieran comerse las páginas de ese libro, que no mirar el libro del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en el estudio que llevamos hasta ahorita del Evangelio de Juan, él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Este estudio está basado en Juan 8:12 al 30 y estos líderes no creían en Jesús y se convirtieron en sus peores enemigos porque estaban atrapados en sus propias tradiciones, en sus propias filosofías, que rechazaron a Jesús, aún teniéndolo delante de él y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban su procedencia del Padre. Por eso Jesús les dijo en Juan 8:23, ustedes son de abajo. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales, no eran hombres piadosos. Tenían apariencia de piedad. Así dice 2 de Timoteo 3:5. Pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Qué tristeza. Ya era malo que estos hombres se engañaran a sí mismos, pero la situación empeoró cuando descarriaron a otros. Es mi oración, querido, que las palabras de Isaías 29:13, repetidas por Jesús en Marcos 7:7, no se apliquen a tu estilo de adoración, menos a tu estilo de vida. Dice, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombre. Ya no sigas mandamientos de hombre, guarda los mandamientos de Dios. Cual tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaban atesorados todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Ay, queridos, el tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conocer. Recuerda que las tradiciones, las costumbres, los preconceptos, el orgullo, el egoísmo llevó al pueblo judío a perder el privilegio de ser luz para las naciones. No lo perdamos nosotros. Estudiemos la Biblia y dejemos que ellas nos guíen hasta la patria celestial.
La Biblia completa, no solamente las partes que nos convienen. Este libro completo es para nosotros, para todos los que aman, creen y confían en Jesús. Escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Si te parece que en ellas está la vida eterna, ellas dan testimonio de Jesús. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección número 8 y te espero para nuestra siguiente semana. Dios te bendiga, que esta semana que pasaremos nos llene de salud, de paz, de prosperidad, de fuerza para hacer nuestro trabajo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Mientras tanto, que nuestro gran deseo sea que Cristo venga pronto.